Es motivo de ahora, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, desde ahora y para siempre. Es motivo de alegría poder saludar al doctor Emán Reyes como apologista, creador diseñador, teleólogo de lo que es la doctrina de Jesucristo, a su esposa también, licenciada Alma de Reyes, como representante específica de la Superintendencia General. Dios bendiga también la vida de sus hijos, ministros de Dios, al licenciado Pablo Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de nuestra misión en Guatemala, al licenciado Cristian Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de nuestra misión aquí en la Unión Americana, y especialmente pues quiero saludar al licenciado Jonathan Reyes como secretario del Comité Ejecutivo de nuestra misión aquí en la Unión Americana, su esposa, ministra de Dios Linda Laude Reyes, y a su hijo también, nuestro querido hermano Mateo Reyes, que pues conforman la familia ministerial. Damos aplausos a Cristo, hermanos, alabamos al Señor, aleluya. Quiero agradecer al Espíritu Santo también por esta oportunidad especial que tenemos de estar en esta acción coinónica, de estar aquí reunidos, dispuestos a generar esa doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque recordemos que solo Jehová Elohim, nuestro Dios, pues es digno de alabanza y de adoración. Es una bendición, un privilegio pues de parte del Espíritu Santo, y quiero agradecer también en esta oportunidad al licenciado Jonathan, que pues me ha nombrado también para poder estar aquí con ustedes. Me gozo en poder saludarlos a ustedes, verles hermanos, desear que la bendición del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Vamos a entrar en detalles teológicos y quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema de esta hora, de esta tarde, gloria a Dios, vamos a estar hablando acerca de los ídolos. Amén, hermanos. Vamos a hablar acerca de los ídolos porque es un tema interesante, porque realmente hay muchos creyentes que siguen cayendo en idolatría o idolatría, y que siguen pecando, como el mismo Cristo habló, y fornicando en términos espirituales, abandonando al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, el Yom, el Olam, al Dios Altísimo, al Dios Eterno, por dioses falsos, por ídolos, y rinden cultos a dioses falsos, y esto pues ha llamado la ira de Dios, y lo hemos visto no solamente desde la antigüedad a través de la palabra de Dios, sino que también en nuestros tiempos hemos visto cómo creyentes, o aún estando perseverando, aún siendo creyentes, pues mantienen comunicación con brujos, con hechiceros, adivinos y una serie de personas que se dedican a las ciencias ocultas, y que lamentablemente pues tienen ídolos todavía a los cuales les rinden cultos y les obedecen y se sujetan a ellos más que al Dios Todopoderoso. Por eso pues es interesante desarrollar estos temas, amados hermanos, para que nuestra cosmovisión en relación a este tema pues pueda ser amplia, y que nosotros no expongamos nuestra vida espiritual, y que tampoco expongamos a nuestra descendencia, porque el pecado de la idolatría o de los ídolos puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y aborrecer significa dejar en segundo lugar. Dios lo que está diciendo ahí:
de que su ira va a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le dejan en segundo lugar o en un segundo plano. Recuerden ustedes que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 5, en su verso 21, para gloria del Señor. 1 de Juan capítulo 5, en su verso 21. Alabado sea Cristo, todos buscando en la palabra de Dios, ya que es un texto muy corto y que debería de ser también uno de los textos que tendríamos que memorizar o tener en nuestra memoria para que definitivamente pues podamos desechar todo pensamiento y todo vestigio acerca de la idolatría. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A ver, lean solo los varones, ¿cómo dicen? A ver, solo las hermanas, ¿cómo dicen? Todos juntos: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pueden sentarse, porque es interesante los procesos de mnemotecnia, o es decir, de aprendizaje, para poder permitir que la palabra de Dios sea escrita en nuestro corazón. Recordemos que el Alos Paracletos, el Espíritu Santo, el Santo Consolador, una o parte de su obra es recordar al creyente el Evangelio, la doctrina de Cristo. Pero esto no puede suceder si el creyente nunca ha leído la Biblia o nunca ha escuchado un tema en relación a lo que está viviendo. El Espíritu Santo va a hacer recordar la palabra de Dios, el Evangelio, a aquel creyente que de alguna manera ha sido fiel y ha perseverado y ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo puede recordar este bendito evangelio para que el creyente, a través del temor de Jehová, pueda abstenerse de incurrir en esta serie de pecados que lamentablemente pues ha llamado la ira de Dios sobre la vida de muchas almas, de mucha gente, que aún perseverando lamentablemente pues han sido castigados de una manera terrible. En los argumentos introductorios dice el estudio que, por supuesto, como ya saben todos, o es de conocimiento de todos, escribe el doctor Emán Reyes, el término ídolo aparece mencionado en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento se usa el nombre hebreo terafim, y en el caso del Nuevo Testamento se emplea el nombre griego eidolón. El significado del término en el Antiguo Testamento es aplicado a ídolo doméstico, algo que se puede tener dentro de la casa, máscara cúltica o símbolo divino, o algo a quien se le pueda rendir culto, porque en la mente del que está rindiendo culto pues es una deidad, es algo a otro nivel, superior a su naturaleza humana. Amén, hermanos. Porque el ser humano siempre va a querer confiar en algo que esté arriba o por encima de sus capacidades. El ser humano, en su ignorancia, en su manera de pecar, siempre se va a inclinar a confiar en algo más fuerte y más poderoso que él, aunque no sea cierto, pero eso le tiene que dictar su pecado, su falta de fe, la fe de Cristo en su vida, le tiene que indicar que un ídolo, o que pueden haber ídolos también, amén, hermanos, ídolos internos, como por ejemplo la codicia, como por ejemplo la avaricia,
y es ahí donde el creyente pone al dinero como un Dios. Muchos creyentes que en algún momento no tienen dinero sienten que Dios ya no existe. Se ponen a pensar y piensan que se van a morir o que ya llegó la destrucción total de su vida por falta de dinero, porque creen más en el dinero o respetan más al dinero como a Dios que al mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios, este vocablo se ha prestado a la lengua hitita urrita, que en semítico occidental adquiere la forma básica de tarfi. Su significado fundamental es espíritu o demonio. El término figura en hebreo bíblico 15 veces. Aquí el estudio incluye otro idioma aparte del hebreo y aparte del griego, precisamente porque en Génesis capítulo 31 verso 19 se habla de ídolos en tiempo de Jacob. Abraham engendró a Jacob, y Jacob tuvo por mujer a Raquel, y su suegro o el papá de Raquel se llamaba Labán, y precisamente ahí se da un caso de idolatría. Y precisamente se habla de este idioma porque estos personajes en aquel tiempo andaban por esos lugares. Este idioma, diferente al hebreo y al griego, se hablaba en Turquía, en Armenia, y quiera que no, como ellos no eran una ciudad, ni eran un país, ni eran un pueblo grande, entonces ellos se sincretizaban con esos lugares, con esos pueblos. Cuando hablamos de sincretizar, estamos hablando de que ellos habían adoptado prácticas idolátricas de estos pueblos, y hasta habían, amados hermanos, es posible que habían aprendido a hablar también parte de esos idiomas de esos otros pueblos. Por eso es que se menciona otro tercer idioma aquí en el estudio, porque cronológicamente en aquel tiempo que habla la Biblia en Génesis 31:19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos domésticos de su padre. Las leyes hurritas de este periodo consideraban que los ídolos domésticos eran bienes sujetos a las leyes de herencia. De ahí la gran importancia que tenía en todo sentido para Labán los terafín o los ídolos. Entonces ellos habían adoptado esta manera de idolatría que entraba dentro de las leyes de lo que podemos llamar de la herencia. Quiere decir que ya no era aquella situación que un papá iba a heredar a sus hijos y le daba terreno y casas, sino que también le daba ídolos. Amén, hermanos. Los ídolos en aquel tiempo pasaban de generación en generación, y es por eso que era una herencia que Labán había recibido, y probablemente estos ídolos eran de materiales preciosos como oro y plata, y aparte de eso que eran importantes para Labán, porque Labán fue a perseguir a su hija y a su yerno solo por sus ídolos, porque eran tan importantes para ellos, tan interesantes, amados hermanos, de tal manera que Labán no se quedó quieto, que le habían hurtado, que su hija se había llevado los ídolos. Ustedes saben que para los que han leído la Biblia, Raquel murió de parto, tuvo 2 hijos, y con el segundo pues murió de parto. Los hebreos dicen que por cuanto era idólatra y traía estas prácticas totalmente torcidas, fue que murió de esta forma. Amén, hermanos. Entonces, en el Nuevo Testamento el término eidolón se refiere primariamente un fantasma o semejanza
de eidos, apariencia, y literalmente aquello que es visto, o una idea o imaginación. Quisiera que pongan atención en esto que les voy a explicar, porque cuando estudiamos demonología, satanología, que es la ciencia que trata y estudia acerca de la creación, de la caída, la rebelión de Satán y la obra maligna del Hasatán y la destrucción total del Hasatán. Cuando estudiamos satanología, vamos a darnos cuenta que también en demonología los espíritus inmundos carecen de un cuerpo. Amén, hermanos. Por la misma razón de que son espíritus inmundos, es decir, que no tienen cuerpo como nosotros. Nosotros somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos oyendo, hermanos? Los espíritus inmundos, aparte de ser personalidades perversas, aparte de ser espíritus, o es decir, que carecen de cuerpo, por esa misma razón es que los demonios han inventado la idolatría, porque ellos quieren ser adorados, ellos quieren ser glorificados, ellos quieren gloria también. Pero los demonios, nosotros no podemos verlos a los demonios. Por eso los espíritus inmundos han estado operando en la vida del género humano para proliferar y diseminar la idolatría. Por ejemplo, los egipcios hasta habían tomado la idolatría híbrida, es decir, ídolos, la mitad humano y la mitad animal. Podría ser cabeza de león y cuerpo de hombre, o podría ser cuerpo de león y cabeza de hombre. Era una forma híbrida de idolatría. Entonces vamos a darnos cuenta que los demonios carecen de un cuerpo material, físico, tangible, y por eso es que han creado la idolatría, porque como dice Corintios capítulo 10, que atrás de los ídolos hay demonios. Amén, hermanos. Los espíritus inmundos tenían que materializarse de alguna manera, o a través de algo o de alguien, tenían que ser tangibles al género humano, a los ojos de los seres humanos, y es ahí donde los seres humanos pues rinden culto supuestamente a una imagen, a algo que lo están viendo y que están creyendo en ese ídolo, pero atrás de esos ídolos, de esas formas, hay demonios. Amén, hermanos. Dentro de la idolatría, gloria a Dios, dentro de la idolatría interna, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que hay ídolos, o pueden haber ídolos dentro del ser humano. Si Dios no tiene el primer lugar en el corazón del creyente, eso quiere decir que hay otra cosa que está tomando el primer lugar en su corazón. Amén, hermanos. Y es ahí donde mucho creyente se equivoca. Mucho creyente que dice: gracias a Dios ya no soy idólatra, no soy católico, no soy politeísta, no tengo muchos dioses, ya tengo a Cristo en mi corazón y no soy idólatra. Pero hay una idolatría interna. Hay creyentes que son avaros, que son codiciosos. Amén, hermanos. Que son envidiosos, y que todo eso no viene de afuera, sino que nace en el corazón del ser humano. Y son ídolos para muchos creyentes, porque muchos creyentes, por causa de la pereza, dejan de buscar de Dios. Producen dialogismos de pereza y dicen: ¿para qué vamos a ir al culto? ¿O para qué voy a ir si apenas he dormido 4 horas? Y empiezan a dialogizar y empiezan a discutir dentro de sí mismo y deciden obedecer a su Dios, que se llama pereza.
Hay creyentes que piensan en el dinero como su Dios y cuidan el dinero como su Dios, porque prefieren servirle a su Dios para cosas insignificantes que no tienen peso de gloria, que no sirven para la vida eterna, y no invertir en la obra de Dios para la predicación del Santo Evangelio. Amén, hermanos. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. En el Nuevo Testamento el término eidolón se refiere primariamente a un fantasma o semejanza de eidos, apariencia, y literalmente aquello que es visto, o una idea o una imaginación. Denota, inciso A, un ídolo, una imagen para representar a un Dios falso. Entonces dice en Hechos 7:41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Lo que en griego es eufrainonto. Imagínense usted, Hechos capítulo 7, verso 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 16. Y vamos a utilizar un paralelo bíblico para explicar esto que es de mucha importancia, amados hermanos. Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 15 y quiero pedirle que ponga mucha atención a lo que vamos a leer. Ezequiel capítulo 16 y su verso 15. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga lo que la Biblia dice. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Pueden sentarse. Todo aquello a que se le sirva, a lo cual se le sirva culto o se le dé culto, es idolatría, que no sea Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta de algo, como dice, o habíamos leído en Hechos 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Saben, hermanos, que de lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, de eso mismo tomaron ellos para hacerse dioses? Y eso es lo que pasa en muchos creyentes. Hay muchos creyentes que utilizan el altar para pedir cosas materiales, y después que Dios les ha dado, de ahí forman dioses, ídolos, se hacen dioses para fornicar con ellos y abandonar a Dios. Hay muchos creyentes que dicen: Señor, tú sabes que yo no tengo carro, necesito un carro, un automóvil. Dame aunque sea uno de $15,000, Señor, ayúdame.
Y viene Dios y le responde, porque Dios es bueno. Pero van a creer, amados hermanos, que al igual que lo que la Biblia dice, yo te di alhajas de oro y de plata, y con ellas te hiciste dioses. Y van a creer que cuando Dios les da un carro, después por estar limpiando el carro, ya no vienen a su culto. Después por andar paseando en el carro, que un amigo me llamó, me pidió favor que lo llevara a tal tienda y que no sé qué, y por eso ya no me dio tiempo a ir al culto. Quiere decir que ese carro que usted le pidió a Dios para buscar su presencia, para buscar su rostro, ahora viene a ser un ídolo, un Dios falso. Hay creyentes que se las llevan de mecánicos y quieren armar y desarmar el carro, y ahí se mantienen tirados en el carro. Ahí va de ver qué pieza tiene floja o no sé qué tanto buscan ahí. Y van a creer que por estar viendo esas cosas materiales dejan de buscar de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque saben ustedes que dentro de nuestra organización hay anillos de oración, de damas, de jóvenes, de caballeros, hay cultos de sociedad. Y van a creer, hermanos, que hay creyentes que es el día de su sociedad y no le interesa. Hay creyentes que vinieron a llorar, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. Y Dios le respondió dándole un trabajo en su área laboral para que recibiera un salario. Y hay creyentes que se están habituando y se están dejando gobernar y absorber totalmente por el trabajo, porque Dios tuvo misericordia de ellos dándole trabajo, y ahora ellos traicionan a Dios con el trabajo, un ídolo que se llama trabajo, porque ellos quisieran que el día no tuviera 24 horas, sino que tuviera 58 horas para trabajar más y hacer más dinero. Amén, hermano. Como un joven en la iglesia de Miami hace como unos 9 años, yo le testificaba a los hermanos que una vez lo mandé a llamar y le dije: hermano, fíjese que usted ni está asistiendo a sus cultos de sociedad ni va a sus anillos de oración, y eso está mal, porque quiere decir que su Dios es el trabajo. ¿Y saben ustedes qué me respondió? Yo vine a este país a trabajar, a ganar dinero. Eso es lo que se viene a hacer a este país, y eso es lo que yo voy a hacer dinero. Yo no tengo tiempo. Yo lo que puedo hacer es venir los domingos, pero ya más no puedo, porque aquí a este país se viene a hacer dinero. Entonces le dije yo: el Espíritu Santo está aquí y ya escuchó cada una de sus palabras. Y ojalá Dios no lo vaya a entregar a esos sus dioses que son el trabajo y el dinero, porque esos sus dioses lo van a destruir. No pasaron ni 6 meses cuando él se vio involucrado en un accidente y llegó a deber miles de dólares. ¿Y saben qué hizo? Buscar un trabajo de noche. Trabajaba de día y de noche y ganaba mucho dinero, pero no para él, sino para pagar las deudas a las cuales se había metido. Y después andaba todo como que todo trasnochado y con los ojos ya todos morados, ya todo flaco, todo acabado, porque él prefirió servirle a esos dioses que son el trabajo y el dinero. Y así hay mucha gente que viene a llorar porque no tiene y Dios le da, y la gente piensa que Dios le está dando para hacerse dioses, para hacerse ídolos, para irse en pos de esos dioses falsos. Y no es así. Aún en San Mateo capítulo 10, en su verso 35, Cristo dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, y he venido a poner a la nuera contra su suegra, al hijo contra su padre, y así sucesivamente. Y el que no dejare padre, madre, hijos, esposa, hermanos y hermanas por causa de mí, no es digno de mí. Hermano, yo quiero explicarle que trabajar no es pecado, comer no es pecado, dormir no es pecado.
Amén, hermanos. Ir a pasear no es pecado mientras usted no va a hacer otra cosa. No es pecado. ¿Saben cuándo es pecado? Cuando debería de estar en la casa de Dios y es tiempo de estar en la casa de Dios. Es su culto de Santa Cena, es su escuela dominical, o es su culto de sociedad o su anillo de oración, y usted ahí tiene que estar, pero no está. Quiere decir que le anda sirviendo a otro Dios. La pregunta es, ¿cuáles son esos dioses? ¿Y por qué, si Dios le ha dado, por qué se hace ídolos? ¿Por qué se hace Dios? ¿Por qué se hace imágenes y les rinde cultos? Si hay quienes que se cansan de estar viendo el teléfono acostados, otros que se ponen boca abajo, boca arriba, y otros hasta terminan de rodillas jugando con el teléfono, 2 horas de rodillas jugando, sirviéndole a sus dioses. Amén, hermanos. Entonces, el pueblo de Israel había recibido de Dios. Dios no ha sido ningún miserable. Dios le ha dado a los creyentes, y bien dice el profeta Isaías: crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. El creyente, cuando padece de ambición, de codicia, entre más le da Dios, más quiere y nunca se conforma, y tiene malos pensamientos y usa lo que Dios le está regalando, lo que Dios le está dando, para hacerse ídolos, para hacerse dioses falsos. ¿Estamos oyendo, hermanos? Hay creyentes que ponen a su familia como un ídolo, una especie de ídolo, de Dios falso, porque en lugar de buscar de Dios, en lugar de acercarse a Dios, tienen más tiempo para cuidar a su familia que para cuidar su vida espiritual. Y el problema está que el ser humano tiene límites. Usted tiene que aprender que tiene que venir a buscar de Dios, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted necesita entender que Dios es el Todopoderoso, que a Él hay que servirle, hay que amarle más que a todo, porque Él sí puede edificar, Él sí puede hacer milagros, Él sí puede perfeccionar lo que hoy puede estar significando un problema en su vida. Le damos aplausos al Señor, hermanos. Dios sí puede solucionar. Por eso dice la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová, porque el que confía en Jehová será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Será como aquel árbol plantado junto a aguas de corrientes, de aguas vivas, y aún en el año de sequía no se fatigará, y su hoja siempre estará verde, y siempre dará fruto aquel que confía en Jehová. Hermano, si Dios le ha dado en su área laboral y usted está recibiendo un salario bueno, no piense que eso es su Dios. Amén, hermano. No piense, porque está el mandamiento escrito en Éxodo. Póngase en Éxodo, capítulo 20. Abra la Biblia, a ver, las hermanas. Y lea en Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuego, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quiénes hace misericordia Jehová Elohim? A los que le amamos. ¿Y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Puede sentarse. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que definitivamente nosotros no podemos adoptar o ajustarnos a la idolatría. No podemos servir a ídolos. Amén, hermanos. Entonces, un ídolo es una representación mediante una imagen de una persona, animal o cosa, a fin de hacer de ella un objeto de adoración o la morada de una deidad. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínense ustedes aquellos que le sirven al dinero y se vuelven tacaños. Eso es lo que le enseñan a sus hijos, y los hijos son tacaños, y los hijos de los hijos son tacaños. Y así es como estos dioses falsos controlan las generaciones, porque la ira y el castigo de Dios está sobre estos, porque se han dedicado a servirle a dioses falsos. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso la Biblia dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y no use lo que Dios le está dando para hacerse ídolos. Dígale a su hermano que está ahí a su par: no use lo que Dios le ha dado para hacerse ídolos, para hacerse dioses falsos, porque esos dioses falsos lo van a arrastrar al pecado, y si es posible lo van a arrastrar al infierno. Hay muchos creyentes que, conociendo la palabra de Dios, se han vuelto idólatras y van a terminar en el infierno si no se arrepienten, porque les sirven más al trabajo, les sirven más al dinero, les sirven más a la familia, les sirven más al hedonismo, al placer, a la lujuria, y no a su Creador. ¿Estamos oyendo, hermanos? Alaban a Cristo, dicen gloria a Dios. En esta oportunidad daré una cátedra magistral en torno a lo que son los ídolos, para que así quede bien claro que Dios prohíbe toda forma de idolatría. La Iglesia Católica alienta igualmente el culto a las estatuas y representaciones de Cristo, la Virgen María y los santos. Ello es justificado afirmándose que estos últimos son venerados, en tanto que solo se adora a Dios y a su divino Hijo. Sin embargo, la ley de Moisés prohibía totalmente hacerse ninguna representación que pudiera usarse para darle culto fuera de hombre, mujer o de lo que fuera. ¿Saben, hermanos, que cuando un ser humano o un católico toma la acción de clamarle y de pedirle a un muerto, a eso se le llama necromancia espiritista? Eso está dentro de los textos de liberación que leemos, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 18. A esto se le llama necromancia. Ellos le oran a María, le oran a Pedro y le oran al Cristo negro y saber a cuántos más. Todo aquel que le ora a María le está rogando a un muerto. Aunque en 2 Corintios capítulo 12 verso 4 el apóstol Pablo dice que él fue al tercer cielo después de que lo habían lapidado o apedreado, lo más probable es que se haya muerto y que haya ido al tercer cielo, pues así lo dice él.
donde vio y oyó cosas inefables, difíciles de explicar. Aunque el creyente muera en Cristo, va a un lugar especial, pero está prohibido invocar a los que ya están muertos físicamente, aunque espiritualmente Cristo dijo que solo duermen. Todo aquel que ora a María puede orar, amados hermanos, a Pedro o a otros santos que la Biblia los llama santos por cuanto están muertos. A eso se le llama necromancia, invocar muertos. Hay creyentes que tienen la foto de su papá y a veces se inclinan ante ellas y le dicen: papá, ¿dónde estás? Yo necesito que me ayudes en alguna desesperación. Y le oran a su papá que está muerto. Amén, hermanos. Eso es necromancia. Hay quienes que agarran un billete de $100 de 2 metros de ancho y lo ponen en su cuarto donde duermen, y pareciera ser que es signo de idolatría. Ellos creen que por tener un billete grande de $100 eso les va a traer prosperidad. Amén, hermanos. Todas esas mañas hay que dejarlas. Si Dios le da a usted dinero, no es para que ande comprando tonteras, ni para que le robe a él. Hay muchos creyentes que piensan que porque Dios les está dando bastante, porque reciben buenos salarios, ellos piensan que es para hacer lo que se les pega la gana. No, es igual que Judas. Cristo lo nombró como tesorero, y Judas pensó que él podía extraer de la bolsa, que él podía agarrar dinero. Él hizo al dinero un dios, pues aún a su maestro lo entregó a su dios, que se llamaba Mamón, el dios del dinero, y lo vendió por 30 piezas de plata. Hay gente que por dinero se va y deja a Dios. Peor que sabe que las overtime las pagan más caras por dinero. Abandona a Dios. Deja su culto de Santa Cena, deja su escuela dominical, deja su culto de sociedad, deja su actividad, deja de apoyar la obra de Dios, y ya no es tiempo de que esté trabajando, porque aún físicamente el creyente tiene que tener un descanso para trabajar en la obra de Dios. Porque si no lo hace así, quiere decir que su trabajo, quiere decir que el dinero, quiere decir que su carro, si ya tiene casa, quiere decir que su casa puede ser un ídolo, puede ser un Dios falso en su vida. ¿Estamos oyendo, hermanos? Le damos aplausos al Señor, alabamos a Cristo. Argumentos específicos: los ídolos en el paganismo de la época antigua. No cabe duda que el Antiguo Testamento es también un recuento histórico del devenir sociocultural, sociopolítico y socioreligioso, etcétera, de las naciones contemporáneas a dicha época. La idolatría definitivamente formó parte de la vida cotidiana de todas esas naciones, y por ello Dios tomó para sí un pueblo que únicamente le adorara y le sirviera a Él, es decir, el pueblo de Israel. Cuando Dios se dio cuenta que todos los pueblos, ciudades, aldeas estaban totalmente corrompidas por los niveles de idolatría que manejaban, Dios dijo: mejor voy a escoger a un pueblo y lo voy a amar, yo voy a ser su Dios, yo me voy a manifestar. Tal vez pensaría Dios, tal vez como no me he manifestado a ellos, pensarán que yo no existo, y en realidad Dios hacía milagros, maravillas. Aun cuando salieron de Egipto, Dios los guiaba a través de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, y Dios va de hacer milagros y maravillas, va de manifestarse dividiendo el mar rojo, convirtiendo las aguas amargas en aguas dulces, haciendo caer el maná en la madrugada, llenándolos de codornices de carne.
Y Dios ya no hallaba ni qué hacer, iba de hacer milagros y maravillas. Y la gente seguía siendo idólatra. Y así hay mucho creyente. Dios lo ha sanado de enfermedades crónicas. Dios lo ha librado de la muerte, de accidentes terribles. ¿Y qué hace la gente? Cuando le dan un buen trabajo, de una vez se quiere ir toda la semana a trabajar. Cuando mira que el cheque viene de $1,500, quiere trabajar más porque ya no quiere 1,500, quiere 2,000 a cada 8 días. Amén, hermanos. Esto no es así, hermanos. Usted como creyente tiene que saber que la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en él, porque el mundo y sus deseos, su falacia, su vanidad, tienen que pasar, van a fenecer, van a ser destruidos. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. San Marcos 13:31. Todo esto es momentáneo, son dioses falsos que quieren destruir la vida de los creyentes, pero usted no lo tiene que permitir. Dígale a su hermano que está a su par: amemos a Dios con todo nuestro corazón, sirvámosle a Dios. Felicítelo por estar aquí en la casa de Dios. Lo felicito, hermano, por venir a la casa de Dios, por venir a su culto. Le damos aplausos al Señor. Entonces Dios escogió a un solo pueblo para manifestarse, el pueblo de Israel. Y Dios se iba a manifestar a ellos en gran manera, a gran escala, para que no fueran idólatras. Amén, hermanos. Y Dios lo hizo, Dios cumplió. Dios hacía muchos milagros en medio del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nunca valoró los hechos teratológicos, terapeutológicos, la intervención divina dentro de la naturaleza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca valoró eso. ¿Estamos oyendo, hermano? El problema era que Israel no dejaba de relacionarse con los pueblos paganos de la época y asimilaron varias prácticas de ellos, llegando también a practicar la idolatría, lo cual Elohim censuró como fornicación y prostitución. Así le llamó Dios al hecho de que Dios escogió al pueblo de Israel. Se manifestó a ellos en gran manera con hechos teratológicos grandiosos, y el pueblo de Israel no dejaba la maña de estarse juntando con otros pueblos, no dejaba la maña de ir a recoger prácticas diabólicas con otras gentes que no conocían al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Y saben ustedes que Dios los llamó fornicarios y prostitutos al pueblo de Israel porque nunca respetaron a Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? El problema está que Dios castiga. Esta clase de pecado es terrible. Por eso Romanos dice que le rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y por eso Dios los entregó a los deseos de su carne y de una mente depravada. Dios los entregó y se pusieron a hacer cosas que no convenían, hombres con hombres y mujer con mujer, lesbianismo, sodomismo, gomorrismo, las dos ciudades que Cristo puso como ejemplo de una total destrucción, no a medias, sino de un apocalipsis total. Sodoma y Gomorra fueron borrados, exterminados, porque en primer lugar fueron idólatras en gran manera, y por eso Dios los entregó a su mente depravada y comenzaron a hacer cosas que terminaron llamando la ira de Dios. Primero fueron conquistados por Kedorlaomer, que comandaba a otros 5 reyes,
y los que quedaron ahí fueron quemados con fuego y azufre por idólatras, por pecadores. Hermanos, este asunto es serio. Nosotros tenemos que entender, usted tiene que entender que cuando es Santa Cena, aquí tiene que estar. Que cuando es su escuela dominical, aquí tiene que estar. Y cuando sea su culto de sociedad, tiene que estar en su culto de sociedad. Porque a Dios nadie lo va a engañar. Si Dios sabe que usted tiene tiempo y por pereza, por carnalidad, por idólatra, no quiere ir, porque algo tiene que ser su ídolo para estarle sirviendo, y por eso está dejando a Dios en un segundo lugar. Y como dijo una hermana, fíjese, ministro, que estoy cansada, y empezó a llorar y a llorar, ya no se callaba. Dios no me sana. Ya ayuné, ya oré, y Dios no hace nada con mi vida. Sigo enferma y ya no aguanto esta vida, y ya no aguanté ni a trabajar, y ya no sé qué hacer. No sé qué tiene Dios conmigo. De veras, ¿a usted le interesa saber realmente por qué está así? Sí. Bueno, como ministro conoce los pecados que llaman la ira de Dios. Usted ha consultado brujos y ha llamado brujos a Guatemala o a México. Se me quedó viendo. La verdad que sí. Hace como 5 meses hasta mandé un dinero, digo, porque mi papá me dijo que el brujo había llegado con él y que una gran destrucción venía para toda la familia, y el que no mandara dinero, el que no pagara, sobre él iba a caer esa desgracia. Entonces yo tuve que mandar. Entonces por eso está así. ¿Y esto lo viene haciendo de hace años? Sí, de hace muchos años. Eso es lo que llama la ira de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que esas mismas enfermedades se las van a transmitir a sus hijos, porque la ira de Dios se enciende hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, de los que me están dejando en segundo lugar, dice Dios. Por eso, hermano, usted tiene que dejar de ser idólatra. A Dios nadie le puede mentir. Si Dios sabe que no es día de trabajo, que no le corresponde estar trabajando ese día en la compañía, y que está libre para ir a su sociedad, a su anillo de oración, y no lo hace, ¿por qué Dios o con qué Dios está traicionando a él? Está fornicando y se está prostituyendo. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y hay muchos creyentes que dicen, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me bendice? Hay muchas razones. Y si usted lee el libro de Éxodo, el libro de Levítico, por ejemplo, el libro de Jueces, ¿saben ustedes que en el libro de Jueces lee uno un poquito y ahí dice, y los hijos de Israel pecaron contra Dios, ayuntándose y juntándose con otros pueblos, y Dios los castigó 18 años. Y más adelantito dice, y el pueblo de Israel volvió a pecar con los ídolos de otros pueblos, y Dios los castigó 40 años. Quiere decir que estos eran castigados de 18 años y volvían otra vez a estarse mezclando con ídolos, agarrando mañas de otros pueblos, en lugar de hacer lo que Dios les estaba diciendo, y los castigaba Dios otra vez por 40 años. ¿Caso era 40 días? 40 años. Si en el desierto, por eso Dios los castigó 40 años, porque eran unos rebeldes, habladores, hasta que se quedaron postrados, tirados, muertos. Solo 2 de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. De más de 1 millón, se creen que eran más de 1 millón en 400 años. Eran pocos, eran como 12 o 17 la familia de Jacob.
que entraron a Egipto, y en 430 años se volvieron más de 1 millón, y todos esos murieron. Solo la nueva generación entró a la tierra prometida por idólatras, porque tenían otros dioses. La rebeldía, la desobediencia. ¿Están oyendo, hermanos? Hay dioses internos. Y aquí se puede caer a lo que se llama autocracia. Y con esto voy a finalizar. Autocracia. Autocracia es cuando el mismo ser humano gobierna su vida. Hay creyentes o personas que llegan a la iglesia y no creen en la transculturación. Oigan lo que le voy a decir. ¿Saben ustedes que Cristo aplicó una transculturación a sus discípulos? Cuando los encontraba durmiendo, los despertaba y los dejaba orando. Él se retiraba otra vez a orar solo y volvía a regresar y los encontraba durmiendo otra vez, los volvía a despertar para que siguieran orando. Y saben ustedes que hay creyentes que dicen: el evangelio no es a la fuerza. Si yo quiero, persevero, y si no, no. A mí nadie me va a obligar. El evangelio no es a la fuerza. Si yo quiero ir a ayudar a la actividad, voy. Si no, no voy. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. El evangelio no es a la fuerza y que le estén arrugando la cara a uno. No. Si uno no quiere, no quiere. Pero Cristo no hacía eso. Cristo por eso hizo tefilá en San Juan capítulo 17, en el verso 5. Tuyos eran y me los diste, y yo les he enseñado tu palabra y ellos la han guardado. Los discípulos estaban aprendiendo y Cristo estaba haciendo tefilá, intercediendo por ellos, porque ellos habían dejado padre, madre, hijos, esposa, hermanos y hermanas por causa de Cristo. Pero saben ustedes que el ego puede constituirse como un ídolo, como un Dios falso, cuando el creyente es el que manda en su vida y no Dios. Por eso van a ver, hermanos, que van a haber creyentes a quienes se les llama la atención y en lugar de obedecer, no les gusta, se oponen. ¿Y saben por qué es? Porque ellos viven en autocracia. No los gobierna el epercomai, la cobertura del Espíritu Santo, sino que ellos son los que dicen que es bueno y que es malo, son moralistas, y ellos son los que deciden qué hacer o dejar de hacer. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y muchos dicen: gracias a Dios yo ya no soy católico, no tengo una María ni un Cristo negro en mi casa, ya no soy idólatra. Mentiras. Usted puede ser su propio ídolo, cayendo en una autocracia, porque si usted no se deja gobernar por Dios, ¿quién lo está gobernando? Usted mismo se puede gobernar. Usted tiene acceso al reino de los cielos. Ninguno viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Damos aplausos al Señor, hermanos, y alabamos a Cristo. Usted tiene que ser un creyente obediente, porque si es rebelde y rechaza la palabra de Dios y no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, entonces usted vive en autocracia. Usted es el que se gobierna, porque el Espíritu Santo no lo hace, porque usted no es asequible, no hay asequibilidad en su vida. Asequible es aquel creyente que quiere oír, entender y ortopracticar el Evangelio. Demos fuertes aplausos al Señor, hermano. Alabado sea Cristo, bendito sea el Señor.